Es un inmenso placer estar un año más con todos vosotros y con todas vosotras. Foro Sanitas 2018, Medicina Disruptiva, palabra de origen latino, disruptio, disruptionis. El diccionario de la lengua dice que es una ruptura brusca, cambio que deja en la bancarrota otra serie de cosas que hacíamos antes. Ruptura, cambio, evolución, mutación, todas estas cosas. Sinónimos o palabras que nos pueden decir que hay cosas nuevas, muy nuevas, que nos tenemos que adaptar, porque seguimos evolucionando. Y vamos a hablar de medicina disruptiva como algo que nos va a permitir estar mejores. Dentro de la política de desarrollo de innovaciones y de digitalización y disrupción, tiene mucho que ver lo que vamos a hablar aquí. Y probablemente mejor que yo vaya hablando de estos alardes de tipo terminológico y etimológico, oigamos cosas que nos vayan a poner ya en marco de lo que vamos a hablar durante esta mañana. Que espero sobre todo que disfrutéis. El otro día hablaba con un querido amigo nuestro, un psiquiatra de nuestro cuadro, y me decía, nosotros trabajamos para que la gente goce. Digo, hombre, ¿no queréis recuperar a la gente? Recuperamos a la gente cuando gozan. Así que gozad de esta mañana, disfrutarla de ella, aprended, que al fin y al cabo es lo más importante de la vida, aprender cosas nuevas. Y para empezar a aprender lo mejor es que alguien que sabe mucho, y muy bueno, nos diga cosas. Y para eso llama a Iñaki, a mi querido tocayo, Iñaki Ereño Iribarren, nuestro consejero delegado, que nos va a dirigir unas cuantas palabras de ver esto de la disrupción en medicina y en otras áreas y facetas de nuestro negocio. ¿Qué significa? Iñaki, por favor. Bueno, maestro Fernando, muchas gracias tú. Bueno, hola a todos, buenos días, muchas gracias por estar aquí, un placer enorme veros a todos aquí, ¿no? Bueno, bienvenidos a este Foro Sanitas, que ya se ha convertido en una cita clásica del debate sobre la situación y el futuro de la salud. Este es un evento muy importante para nosotros porque nos permite intercambiar opiniones con los profesionales médicos, con todos los que de una forma o de otra configuramos la familia Sanitas, ¿no? Y este intercambio nos permite a nosotros poner los pies en la tierra. Esto es muy importante, porque aprendemos de lo que vosotros nos contáis y también nos permite transmitir nuestra visión, la visión de Sanitas, sobre el mundo del cuidado de la salud. El año pasado, lo recordaréis, ya he visto muchas caras que estuvimos aquí el año pasado juntos, hablamos largo y tendido sobre lo que era el paciente digital y sobre los beneficios de la digitalización. Este año, sin perder el foco de lo que significa la transformación digital, hoy nos vamos a centrar en la medicina disruptiva, como ha dicho mi tocayo Fernando, ¿no? Esto de la disrupción es una palabra poco estética, ¿no? Es difícil de pronunciar y tiene además unas ciertas connotaciones peyorativas, porque se asocia con romper cosas, se asocia con el caos, pero en Sanitas entendemos la disrupción en sentido positivo, creemos que es una oportunidad de avanzar y a ello nos ponemos, ¿no? Lo primero que hay que decir sobre la disrupción en la industria de la salud es que se han convertido en la nueva normalidad. Este será un mensaje que vamos a repetir mucho durante el día, ¿no? Esto es como la teoría de los cisnes negros, esos acontecimientos inesperados que tienen un gran impacto en la economía y en la sociedad y que cada vez ocurren más. Pues con la disrupción pasa lo mismo. Es cada vez más frecuente. Es un poco el sello de nuestro tiempo. Todo va más rápido, en parte como consecuencia del desarrollo de las tecnologías digitales. Pero disrupción ha habido siempre en la historia de la medicina, ¿no? Disrupción fueron, por ejemplo, la introducción de los rayos X, el descubrimiento de la penicilina o la aparición de técnicas endovasculares, por citar algunos eventos que han cambiado radicalmente la forma en la que curamos de nuestros pacientes, ¿no? En esta jornada vamos a hablar de algunas cosas nuevas, de las cosas rompedoras que se están desarrollando en la medicina actual y que confirman que la disrupción está transformando ya de forma acelerada el cuidado de la salud. Tenemos hoy aquí intervenciones muy interesantes sobre la medicina de precisión, sobre la medicina personalizada, donde se va a hablar de terapias únicas y específicas para cada paciente en campos como la dermatología, el cáncer o las enfermedades raras. Vamos a ir a hablar también de avances de la inteligencia artificial en la radiología, la terapia para lesiones neurológicas basada en la realidad virtual o en la genética personal. Pero la disrupción no es solo inventar o descubrir cosas como los rayos X o la penicilina. Como también sabéis, la disrupción puede ser también descubrir nuevas maneras de trabajar, encontrar métodos o procedimientos para utilizar de forma práctica técnicas o terapias que ya existen y que permiten, por ejemplo, un uso más fácil, provocando un mejor acceso a los servicios de salud, ¿no? Es lo que los anglosajones llaman connecting the dots.
Estos los de Bupa estamos muy acostumbrados a esto del connecting the dots, pero tiene sentido porque es conectar o poner en relación las nuevas tecnologías con los profesionales y con los pacientes, ¿no? Esto también es disrupción, porque permite mejorar la calidad de los servicios de salud y, por lo tanto, la experiencia de los pacientes. Bueno, en este contexto, esta disrupción como nueva normalidad y de la necesidad de tender puentes entre las nuevas tecnologías, los profesionales y los pacientes, en Sanitas estamos trabajando desde hace tiempo en cambiar nuestra forma de trabajar y hemos puesto en marcha diferentes innovaciones que creemos pues, se pueden considerar disruptivas, ¿no? Voy a destacar 3. La primera es que hemos abierto un canal de comunicación nuevo entre médico y pacientes con nuestras consultas digitales. Es decir, con nuestras consultas a través de vídeo, voz y chat, que creo que son una experiencia rompedora con la prestación de servicios de salud, ¿no? Hoy contamos ya con más de 1000 doctores de todas las especialidades médicas y para que os hagáis una idea del nivel de adopción, en lo que llevamos de año estamos ya consiguiendo 2000 videoconsultas al mes y tenemos 300.000 clientes subidos al carro, ¿no? Es muy importante contar con vosotros, los médicos, para todo este proyecto, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a los 1000 que ya se han dado de alta. Sé que hay gente, muchos de vosotros que estáis en lista de espera, estáis pidiendo entrar. Os lo agradezco enormemente porque necesitamos de vuestro empuje para que todo esto ocurra, ¿no? Ahora mismo estamos elaborando un protocolo de recomendaciones para el uso de las videoconsultas que es pionero en el mundo, ¿no? Os va a parecer un poquito arrogante, ¿no? Perdonadme si saco pecho aquí, ¿no? Pero es que es verdad. Nuestro programa de consultas digitales es uno de los más avanzados que hay hoy en la industria de la salud. Y no me refiero solo a España, ¿no? Una segunda iniciativa es lo que nosotros llamamos Salud Conectada, que es una plataforma vinculada a dispositivos wearables, es decir, relojes, pulseras u otros dispositivos digitales que los pacientes llevan encima y que generan información biométrica. Esta información es enviada a la plataforma que a través de técnicas de Big Data y de inteligencia artificial analiza los datos y monitoriza la salud del paciente en tiempo real, lo cual es fundamental para detectar y prevenir los riesgos, especialmente en pacientes crónicos. Hoy, a Jesús lo tengo por ahí, tenemos ya 600 pacientes con los que estamos trabajando en el programa Salud Conectada. Están en este contexto de atención médica, ¿no? Y no estamos más que empezando, ¿no? Y el tercer proyecto que os quiero contar hoy es el de Sanitas Disruptive, que es, como su propio nombre indica, conecta muy bien con el tema de este foro, ¿no? Sanitas Disruptive es un programa que hemos montado este año de fomento, bueno, lleva todo el año ya funcionando, de fomento del talento digital que hemos lanzado este año y con el que hemos ayudado a desarrollar 6 empresas startups que utilizan tecnologías disruptivas en el mundo del cuidado de la salud. Esta iniciativa se centra en áreas súper específicas de la industria de la salud y es una prueba de nuestro compromiso con la innovación, ¿no? Sabemos que nosotros solos no podemos abordar determinados proyectos de futuro y ayudamos a otros a desarrollar sus ideas, ¿no? Por cierto, varias de estas empresas, de estas startups, están hoy con nosotros, ¿no? Y nos van a contar sus experiencias que son muy interesantes, ¿no? El programa ha sido muy exitoso y estamos ya preparando la siguiente promoción que empieza con el principio del año 2019, ¿no? Y además estamos haciendo otras cosas, ¿no?, que tienen un gran componente de disrupción, como por ejemplo la digitalización al 100% de las relaciones con nuestros pacientes. Hoy un paciente digital se quiere relacionar con Sanitas totalmente digital y ya lo puede hacer, ¿no? O también, por ejemplo, llevar los cuidados residenciales al ámbito domiciliario, ¿no? Pero creo que con las iniciativas que he mencionado yo creo que es suficiente acreditación pues, para contaros el esfuerzo que estamos haciendo para adaptarnos a todo lo que está viniendo, ¿no? En fin, no me quiero extender más, que la agenda hoy viene apretada, ¿no? Pero bueno, me gustaría dejaros con 3 ideas. La primera es que, lo hemos dicho al principio, la disrupción es la nueva normalidad. Esto es así, creemos que no hay vuelta de hoja. El avance de las tecnologías digitales creemos que es imparable y su aplicación al mundo de la salud y a la medicina supone un cambio de dimensiones extraordinarias que además hace nuestro trabajo más atractivo, más divertido y más retador, ¿no? Es una liga son las grandes ligas de la medicina y ahí queremos jugar y, por cierto, estamos encantados y pasándolo muy bien, ¿no? Y una segunda idea con la que me gustaría, habrá una tercera, que os quedaréis, es que la medicina disruptiva, me parece que es muy interesante este caso, ¿no? Porque normalmente nos vamos siempre a la parte más sofisticada, a la parte más llamativa, pero también la medicina disruptiva no es solo descubrir cosas nuevas, sino también, muy importante, descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de utilizar cosas que han sido descubiertas y nuevas maneras de conectar a los pacientes con la tecnología y con los profesionales sanitarios.
Y la tercera es que Sanitas estamos poniendo en marcha varias iniciativas de telemedicina, como las videoconsultas, el seguimiento de pacientes crónicos a través de dispositivos electrónicos y muchas más cosas, ¿no? Y de hecho queremos compartirlo también con vosotros, que nos hemos puesto un objetivo. Nosotros creemos que lo habremos hecho bien si en el año 2020 hemos conseguido que el 25% de las consultas que hacen los pacientes de Sanitas con vosotros se hacen en un entorno digital, que el 50% de los clientes de Sanitas comunican con Sanitas de forma totalmente digitalizada. Y si el NPS, esto a los que estáis, igual algunos no sabéis, esto es un medidor de satisfacción de clientes que se llama Net Promoter Score. Todos los grandes del mundo mundial de diferentes industrias que tienen un NPS muy alto, todos aquellos a los que estamos, la mayoría de nosotros, muy enganchados, Amazon, Netflix, todas estas, tienen un NPS de un 75, ahí es donde queremos llegar en el 2020. Es muy fácil de recordar porque es un 25, un 50 y un 75, 25% de consultas digitales, 50% de pacientes totalmente digitalizados, 75% de NPS. ¿Cómo estamos hoy? Consultas, no estamos en un 25, estamos en un 7. Pacientes digitalizados, no estamos en un 50, estamos en un 35. NPS, no estamos en un 75, estamos en un 60. Dependiendo de la business unit de la que trates, un poquito menos, un poquito más, ¿no? Por tanto, quiero deciros para terminar que nos gustaría contar con todos vosotros, es que esto es fundamental, no es que nos gustaría, es que lo necesitamos, ¿no? Para desarrollar todo esto que estamos montando, porque sin vosotros los profesionales de médicos esto nada es posible. Yo llevo ya 3 años o 4 creo que en este evento diciéndoos esto, pero es que es verdad, ¿no? Vosotros sois los que curáis, vosotros sois los que salváis vidas y nuestro trabajo es hacer más fácil vuestra tarea. Así que gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra asistencia y que tengáis un gran día. Y, muchas gracias, Iñaki. Yo creo que está muy claro. 25, 50, 75, 100% de disfrute hoy, 100% de atención para poder ver cómo la disrupción ya está aquí, la nueva norma, como Iñaki ha dejado muy claro. Vamos a empezar, voy a comentaros ligeramente en menos de un minuto, vamos a tener 2 mesas. Ambas van a estar marcadas por esa disrupción, van a estar coordinadas, moderadas por 2 personas realmente muy importantes en nuestra organización. 2 personas disruptivas, con su estilo. Hay estilos de disrupción, evidentemente, unos más histriónicos, otros menos histriónicos, pero 2 personas disruptivas. 2 personas disruptivas creativas, que hacen que las cosas se hagan mejor, porque hay disrupciones, como ya ha dicho Iñaki, que a veces están muy vinculadas a lo negativo. No, estas son disrupciones positivas. Y vamos a empezar por la primera, que habla de disrupción para la precisión. ¿Se puede ser preciso disruptivamente? Efectivamente. Y ahí vamos a ver esta primera mesa, para lo cual voy a llamar a mi querido, admirado y nunca bien ponderado jefe, mi querido José Francisco Tomás, director médico ejecutivo de Sanitas y otra serie de cosas más, sobre todo una persona excelente, que él va a moderar la primera mesa, a la que voy a llamar también, si os parece, a los que van a estar después. José Luis Jorcano, por favor, José Luis. José Luis Jorcano va a estar moderado, va a estar en esta mesa como ponente. A José Antonio López Martín, sí. Y también mi querida Gloria González, por favor. Son los 3 que van a estar con José Francisco y van a formar esta primera mesa de disrupción para la precisión. José Francisco, aquí lo tenéis. Muchas gracias, Iñaki, por tus palabras. Y mirar, decía antes, mi jefe decía que disrupción es una palabra como que cuesta pronunciarla y que además lo primero que te viene a la mente es como susto. Yo diría que lo primero que a uno le viene cuando escucha disrupción sería susto. Y yo creo que aquí hay ejemplos de que la disrupción muchas veces solamente es pensar distinto. Yo voy a poner el ejemplo de la segunda parte de la charla, que va a ser la inmunoterapia en cáncer, porque es una cosa que me es más cercana. Es decir, desde siempre se ha sabido, se sabía que las personas que tenían faltas de alteraciones inmunes tenían más cáncer, que incluso hubo una época que una serie de cánceres se trataban poniendo la vacuna de la tuberculosis, años 60, que las personas que se hacían un trasplante, que hacían un rechazo, no recaían. Eso se sabía, pero hubo que pensar distinto, porque muchas veces la disrupción es pensar distinto. Los hechos están ahí, las cosas las tenemos que saber interpretar. Entonces, una manera de ser disruptivo es aprender a pensar de una manera diferente, ¿no? Yo creo que aquí, en distintas áreas, hoy vosotros nos vais a enseñar a pensar de una manera diferente, ¿no? Y vamos ya con la primera de las charlas. Tengo aquí a José Luis Jorcano, él es profesor del Departamento de
Ingeniería Aeroespacial y director de la unidad mixta del CEMAT. Y nos va a ilustrar sobre algo que siempre se ha pensado que es un poco la posibilidad de crear tejidos. Siempre el hombre ha tenido el reto, hay retos de la vida, el reto fue volar, el reto es construir, pero otro reto ha sido el crear órganos. Siempre se ha pensado la posibilidad de si nosotros podemos en algún momento ser capaces de crearnos lo que son los distintos órganos del cuerpo. Así que te dejo y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Ante todo, quisiera dar gracias a los organizadores por permitirme venir aquí a presentar nuestro trabajo ante un foro tan distinguido y tan importante para nosotros. Y por otra parte, ¿por qué no? Al subir aquí me di cuenta que tiene cierto morbo, porque como asociado que soy a Sanitas, pues estoy acostumbrado a ir a los médicos de Sanitas. Ahora he aprendido que a disfrutar, no porque estuviera malo, ¿no? Y claro, cuando no va al médico, pues ya, ¿qué os voy a decir? ¿No? El médico está en un pedestal, ¿no? Bueno, hoy me toca a mí estar un poco en el pedestal. Bien, ¿por qué nos metemos en los líos estos, ¿no? de generar órganos artificiales, tejidos y órganos artificiales? Pues que en el mundo hay una demanda global de nuevos órganos. Y esto es así porque no logro que me pase. Esto es así porque, como fácilmente se puede ver, la lista de espera de personas que están esperando por un órgano para ser trasplantadas crece mucho más rápidamente que la lista de donantes. Y aunque estos datos son para Estados Unidos, son perfectamente extrapolables a España, a pesar de que, como todos sabemos, somos el país líder del mundo, ¿no? En donaciones y en trasplantes. Si vamos al campo de la piel, en el cual nosotros históricamente trabajamos, existen dos áreas donde esta demanda es muy patente, ¿no? Por supuesto, en la aplicación clínica, es decir, en el campo de la cicatrización y de manera paradigmática en el tratamiento de los quemados extensos, ¿no? Pero, por otra parte, aunque somos menos conscientes de ello, está el campo del testado de productos farmacéuticos y productos cosméticos. Los productos cosméticos en España y en Europa no se pueden testar en animales experimentales desde hace varios años, y los productos farmacéuticos, aunque sí se pueden seguir testando en animales, pues los animales experimentales más comunes, que suelen ser ratas, ratones, la extrapolación de esos resultados a humanos es muy limitada, ¿no? Con lo cual, la entrada de nuevos medicamentos en ensayos clínicos simplemente basada en este tipo de ensayos, pues es peligrosa. Desde un punto de vista económico, el tratamiento, la industria, ¿no?, global del tratamiento de heridas está en unos 20.000 millones de dólares al año, de los cuales 1.000 millones es ya el valor de mercado de la producción, digamos, artificial de piel, ¿no?, para ser trasplantada a pacientes. Y aunque no somos conscientes de ello, el valor de mercado del testeo de productos farmacéuticos y cosméticos es similar. Estamos también hablando del orden de 20 y pico mil millones de dólares anuales. Es decir, que aunque desde el punto de vista ético, sentimental, es mucho más atractivo trabajar con pacientes, desde el punto de vista económico, y hay muchas empresas que viven de ello, ¿no?, pues el mercado del testeo, ¿no?, de fármacos es igual de importante. Por lo tanto, estamos desarrollando en los laboratorios experimentales pues nuevas técnicas, ¿no?, que permitan hacer frente a esta demanda, ¿no? Y de las dos que hoy día son más punteras, pues hoy vamos a hablar de la bioimpresión 3D de tejidos y órganos. En realidad, con impresión 3D, con tecnología de impresión 3D, tenemos 40 años de experiencia.
Y existe un montón de técnicas diferentes para trabajar con tipos diferentes de materiales, desde cerámicas, plásticas a metales. Y son cada vez más, aunque no seamos conscientes de ello, son cada vez más las piezas que empezamos a tener en coches o en aviones que están ya hechas por impresión 3D, que es simplemente una impresión basada en deposición por capas para ser capaces de crear estructuras tridimensionales que pueden ser muy complejas. Incluso ya todos somos conscientes de que hay impresoras 3D que trabajan fundamentalmente con filamentos de plástico que bueno, pues que están ya en el mercado y pues por un valor de 500 euros uno se compra ya una impresora decente para hacer pues muchas chapuzas en casa o en el laboratorio, ¿no? Hace ya tiempo que desde este punto de vista pues, el uso de impresoras 3D ha llegado al campo de la medicina. Se trabaja fundamentalmente con plásticos y pues sirven para muchos propósitos, ¿no? Por ejemplo, para hacer prótesis externas, exoesqueletos, ¿no? Para permitir el movimiento, fundamentalmente a niños, ¿no? Que tienen enfermedades que los discapacitan, ¿no? Para moverse. También hay para hacer lo que llamamos prótesis internas. Este es el caso de reparación de una tráquea. En el campo de los implantes dentales está ya muy extendido el hacer utilizando materiales cerámicos, ¿no? Usar dientes para implantes, que además tienen la ventaja de que son personalizados, ¿no? Porque por cualquier técnica de adquisición de imagen uno saca una imagen del diente del paciente y lo reproduce exactamente. Por supuesto, el campo de las prótesis, ¿no? Típicamente de manos, de pie, pierna, que cada vez van siendo más perfectos, ¿no? Y más funcionales. Y otro campo donde esto juega un papel creciente es en los modelos prequirúrgicos, ¿no? Donde cuando los cirujanos tienen que enfrentarse a una operación en la que tienen poca experiencia o que es una variante nueva o es un niño y por lo tanto es una operación con la cual tienen poca experiencia, lo que hacen en muchos hospitales hoy día, sobre todo en Estados Unidos, pero crecientemente en España, es sacar una imagen del órgano que tiene que operar, un corazón, una columna, y del propio paciente a tamaño real, hacer una impresión con una impresora 3D, una impresión real, ¿no? del órgano con la disfunción y pensar antes de entrar en quirófano cómo van a abordar la operación, ¿no? Por lo visto esto les ayuda bastante. Pero claro, aquí lo que estamos hablando, lo siento, pero tengo un problema con el pasador de... estamos hablando de bioimpresión, no de impresión 3D, sino de bioimpresión 3D. Y estas tres letras, este prefijo bio, cambia sustancialmente el concepto, ¿no? de impresión. No estamos hablando de imprimir utilizando materiales plásticos o metálicos, ¿no? Sino materiales biológicos. Y lo que podemos hacer, ¿no? Cuando nos planteamos esta tecnología es que hemos aprendido en los últimos 20 años a través de que hemos aprendido en los últimos 20 años de la ingeniería tisular respecto a cómo podemos construir tejidos y órganos. Entonces hemos aprendido que necesitamos tres componentes fundamentales. Por supuesto las células, ¿no? En los cuales no nos podemos plantear, ¿no? Crear ningún tejido. Menos conscientes somos de
los andamiajes, que técnicamente en biología llamamos matrices extracelulares, que son conjuntos de proteínas y otros factores que segregan las propias células del tejido y que cumplen dos funciones. Por una parte, dar la forma tridimensional y las propiedades mecanoelásticas del tejido, pero además no solamente son componentes, digamos, mecánicos pasivos, sino que además señalizan a las células cómo se tienen que comportar en diferentes ocasiones, ¿no? O sea, realmente forman parte del funcionamiento del tejido. Y luego, pues claro, otra serie de factores de crecimiento, iones, etcétera, ¿no? Que pueden ser necesarias para hacer los tejidos, ¿no? Como decía, de las células somos muy conscientes, pero no somos tan conscientes de las matrices extracelulares, ¿no? De estos andamiajes, ¿no? Por ejemplo, esto es, hablando de piel humana, esto es la dermis, estos son las células de la dermis, que son fibroblastos, y todo este andamiaje que vemos por aquí tan complejo, pues es colágeno 1. Y esta es la matriz extracelular en la cual están, como se puede ver, terriblemente embebidos estos fibroblastos. El colágeno 1, como todos sabemos, es la base de las propiedades mecánicas y elásticas tan fantásticas que tiene la piel, pero como decía, no solamente tienen estas propiedades, digamos, pasivas, sino que además señalizan a las células cómo tienen que funcionar y cómo tienen que reaccionar, pues en situaciones de estrés, en situaciones de cicatrización, etc. Bien, pues en este contexto, que es la impresión de órganos, pues básicamente la impresión de órganos es usar impresoras 3D para generar órganos y tejidos. ¿Qué es una impresora 3D? Pues desde el punto de vista filosófico el concepto es prácticamente idéntico al de las impresoras que tenemos en nuestros ordenadores, con dos diferencias. Uno, como su nombre indica, son 3D, tienen que imprimir en las tres direcciones del espacio, por lo tanto no son como nuestras impresoras que solamente imprimen en el plano XY, sino que también tienen que tener movimiento en el Z para ser capaces de depositar capas. Y la segunda, eso es desde el punto de vista de ingeniería trivial. La segunda, que es la más importante, es que mientras que en los cartuchos de nuestras impresoras tenemos las 4 tintas con los 3 colores fundamentales más el negro, que dirigidas por el software del ordenador, pues se mezclan adecuadamente y se depositan adecuadamente, pues para dar lugar a una figura, a un texto en color. En el caso de una bioimpresora, pues lo que tenemos en los cartuchos son lo que llamamos biotintas. Las biotintas es lo que acabamos de ver, ¿no? Son células, son matrices extracelulares, proteínas, factores de crecimiento, iones, etcétera, que necesitamos para generar el tejido. Y aquí es donde está la madre del cordero, ¿no? En las biotintas. Bien, ¿qué estábamos haciendo nosotros? ¿Por qué decidimos meternos en el mundo de la impresión en 3 dimensiones? Y al mismo tiempo, pues llamo la atención de qué fue la clave, digamos, de nuestro éxito, porque nosotros desarrollamos esto muy rápidamente. Pues lo que nosotros estábamos haciendo, llevamos más de una década haciendo, era, por ingeniería de tejidos, generar piel interfolicular. Interfolicular porque no contiene ninguno de los apéndices de piel, folículos, pelo, glándulas, etc. Y simplemente se trata del componente básico de la piel, el mínimo que necesitamos para poder vivir, que es pues una dermis y una epidermis, ¿no? Como pueden ver, esto ya es en sí mismo bastante complejo, porque son 2 tejidos totalmente diferentes. La dermis es poco celular y aquí están los fibroblastos que la componen, y una gran parte de la dermis son moléculas elásticas, fundamentalmente colágeno 1, pero también colágeno 3, elastina, etc. Hialurónico como hidratante, etc., ¿no? Mientras que, por el contrario, la epidermis es un epitelio estratificado en empalizada, con varias capas que nacen de la capa más basal, que es la única que tiene capacidad las células tienen capacidad de reproducirse, de dividirse, y cuando se dividen,
de las dos células hijas, una queda en la capa basal para mantenerla completa y la otra migra hacia la parte superior hasta que cuando llegan a la superficie mueren y los remanentes de esas células forman lo que llamamos el estrato córneo, que es la barrera impermeable que nos separa del exterior, ¿no? De un exterior, por lo cierto, muy agresivo. Luego, entre la epidermis y la dermis, tenemos la membrana basal, que es una estructura compleja, cuya misión es mantener los dos compartimentos del tejido, del órgano, juntos, ¿no? Que no se separen, estén en paz. Nosotros, a lo largo de un periodo de tiempo de aproximadamente una década, lo que hicimos fue desarrollar un método para producir grandes extensiones de piel para tratar inicialmente a quemados extensos. Como se puede ver aquí, en un plazo de 3 semanas somos capaces de pasar de una pequeña biopsia de 1 o 2 centímetros cuadrados a la superficie total corporal de un caucasiano, que son 2 metros cuadrados. Para hacer esto, el método que pusimos a punto fue, como digo, a partir de una pequeña biopsia, por métodos estándar, separamos los dos componentes de la piel, epidermis y dermis, aislamos sus células, fibroblastos de la dermis, queratinocitos de la epidermis, y claro, de una pequeña biopsia uno obtiene aproximadamente 1 millón de cada una de estas células. Y claro, aquí tenemos que hacer una expansión de 10 elevado a la 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crecer por separado estos dos tipos celulares hasta que alcancemos los cientos de millones de células que necesitamos para hacer el trasplante. Una vez que hemos generado estas células, procedemos a reconstruir la piel en 3 dimensiones. Y para hacerlo, lo que utilizamos es plasma humano y lo que hacemos es simular la coagulación, la reacción de coagulación, en este caso añadiendo calcio, porque como es plasma humano ya lleva trombina por sí mismo, y esta reacción la controlamos de tal manera que tome como media hora formar un coágulo y durante esta media hora introducimos los fibroblastos, de tal manera que al final de ese periodo tenemos una dermis razonablemente sólida con los fibroblastos. Y cuando esto ha ocurrido, sembramos encima los queratinocitos y esto lo podemos ya trasplantar al paciente. Y ya en contacto con el aire, en la misma posición natural que la piel tiene en el cuerpo humano, es decir, la dermis en contacto con la herida, con la superficie de la herida, y la epidermis en contacto con el aire, pues la epidermis diferencia y forma todas las capas que la epidermis tiene, forma el estrato córneo, se une a la dermis por el estrato basal, etc. Y entonces generamos un producto que, cuando se compara con una piel normal, esto está a diferente factor de amplificación, pero cuando se usa la misma amplificación, pues esta piel que es la artificial y esta piel que está tomada de un donante humano, pues prácticamente son idénticos. Esto lo aplicamos, bueno, esto es el producto, como se ve es una piel bastante elástica que se maneja muy bien, y esto pues son algunos ejemplos. Esto es un trasplante a un antebrazo. Un antebrazo es, desde el punto de vista topológico, prácticamente un plano, por lo tanto no es muy complicado, ¿no? Colocar, se puede coser, se puede grapar, pero esto es un trasplante a la mano de un niño con epidermolisis, y por lo tanto ya estamos hablando de una operación mucho más compleja, ¿no? Es decir, que se puede manejar muy bien, se puede adaptar a muchas superficies. Esto fue uno de nuestros primeros pacientes en el hospital de Getafe, de los quemados, ya un quemado de gran superficie. Estos quemados no solamente son extensos, sino que además son profundos, y por lo tanto el efecto estético, aunque salvas la vida de este paciente y le reconstruyes la piel, esto lo haces, claro, con células del propio paciente, ¿no? Para evitar el rechazo. El efecto estético pues es limitado porque las quemaduras trascienden la propia piel, ¿no? Son más profundas que la piel, pero cuando uno tiene la suerte de tener quemaduras no tan graves,
pues por ejemplo, en este caso, una pierna, ¿no? Pues se puede ver que el efecto estético pues es muy bueno. Bueno, aunque esto estuvo inicialmente diseñado para quemaduras extensas, los cirujanos plásticos pues fueron aplicándolo a otra serie de condiciones, y nosotros somos también capaces de desarrollar sistemas parecidos para producir mucosa oral para operaciones de cáncer de cabeza-cuello o para sustituciones del epitelio urogenital. Y con todo esto tuvimos acceso a un número significativo bastante alto de pacientes, sobre todo pacientes quemados extensos, y por lo tanto tuvimos una gran experiencia acerca del resultado clínico, ¿no? de la aplicación, ¿no? de esta piel que hacíamos manualmente. Y llegados a este momento pensamos que el producto en principio estaba, desde un punto de vista de investigación, estaba terminado, lo patentamos, licenciamos la patente a una empresa que lo intenta poner en el mercado y nos planteamos la siguiente etapa, que es esto que hacemos manualmente, ¿cómo lo podemos automatizar? ¿Cómo podemos hacernos independientes de técnicos de laboratorio que se basan en criterios de ojo experimental? Esto está creciendo muy bien, tiene muy buena pinta, ¿no? Y cómo lo podemos automatizar también para que funcione, digamos, sin parar, y fue en ese el momento en el cual decidimos hacerlo por utilizar impresoras 3D. Lo que hicimos fue automatizar el método que ya habíamos puesto a punto manualmente, y eso es la clave de nuestro éxito, que nosotros teníamos los materiales y los procesos muy bien estudiados, y lo único que tuvimos que hacer fue automatizar el proceso. Estando en una escuela de ingeniería, pues no parecía imposible, y tuvimos la suerte de que no nos encontramos con ningún problema que no pudiéramos resolver de una manera razonable en un tiempo razonable. Entonces, lo que primero hacemos con nuestra impresora es imprimir la dermis de fibrina con fibroblastos, y una vez que eso ya ha solidificado, encima imprimimos la primera capa de la epidermis, y si esto se trasplanta a un paciente o a un animal experimental en la superficie aire líquido, pues esta epidermis empieza a diferenciar hasta que forma todas las capas, y uno tiene la piel completa. Desde el punto de vista real, nuestra bioimpresora pues tiene varios componentes. Estos de aquí son los cartuchos. Los equivalentes a los cartuchos, como pueden ver, son jeringas estériles de hospital. Intentamos trabajar con la mayor cantidad posible de materiales estériles hospitalarios, porque esto hay que cambiarlo, ¿no? Cada vez para cada paciente. Estas jeringas van acopladas a motores de alta precisión, que son los que son dirigidos por el software, para extraer sus componentes, las biotintas de ellos, ¿no? Mezclarlas o no mezclarlas y depositarlas en el sitio donde se está creando el tejido. Estos 3 cartuchos de aquí contienen los elementos para construir la dermis, es decir, fibroblastos, plasma humano y calcio, y este de aquí contiene los queratinocitos, ¿no? Como decía, primeramente, a partir de estos 3 biotintas se genera la dermis, y finalmente a partir de esta se genera la epidermis. Entonces esto lo podemos poner en la superficie aire líquido experimentalmente en el laboratorio para generar tejidos para experimentar con ellos, o todavía no lo estamos trasplantando a pacientes. Lo más parecido que podemos hacer es trasplantarlo a ratones inmunodeficientes, que como son inmunodeficientes no rechazan la piel humana, porque entonces la piel que imprimimos es piel humana. Y nos permiten analizar qué ocurre en una situación pues, parecida a un trasplante. Esto es uno de tales ratones. Estos ratones son desnudos porque la mutación que los hace inmunodeficientes también los hace ser calvos. No es una manipulación que les hagamos nosotros, y esto es el trasplante de piel humana, que ya para cualquier experto como nosotros que trabajamos en ello, pues ya simplemente visualmente y por palpamiento, ¿no? Ya sabemos que esto es piel humana muy diferente a la de ratón,
Esto es una histología que demuestra que la piel humana es perfecta, ¿no? Con la dermis, la epidermis, Esto está quedando sin batería. La epidermis con todas sus capas, el estrato córneo arriba, la membrana basal que une epidermis y dermis, y todo esto son técnicas de visualizar, son inmunofluorescencias para visualizar toda una serie de marcadores típicos de la piel, tanto de la epidermis como de la dermis, que demuestran que desde el punto de vista estructural eso es una piel humana con todas las de la ley, ¿no? Con estas pieles bioimpresas, pues hemos hecho experimentos de cicatrización, etcétera, y se comporta exactamente como una piel humana. Bien, esto fue en nuestra primera bioimpresora. Como pueden ver, es un mecano, es un juguete, y de hecho es el trabajo de fin de grado de una estudiante de ingeniería industrial que tenía interés por este proyecto y se ofreció a ayudarnos, y con esta hicimos las primeras pieles, nuestra primera publicación, que fue un hito mundial, porque fuimos los primeros que fuimos capaces de, por técnicas de impresión 3D, de generar un tejido humano perfectamente funcional, ¿no? Durante un mes lo único que tuve que hacer en aquel periodo de mi vida fue atender al Wall Street Journal, al Al Jazeera, a la televisión de Moscú. Bueno, fue realmente impresionante. Y estos son modelos progresivos que hemos ido mejorando y hasta llegar finalmente a nuestro prototipo actual, donde tenemos aquí los cartuchos con las biotintas. Aquí están con tintas de colores para poder visualizarlos, pero en realidad es donde tenemos las biotintas, las células, el plasma, etcétera. Aquí están los motores, ¿no? que mueven los émbolos de las jeringas, y aquí está el módulo de deposición, es decir, a través de estos tubos se conducen. Aquí está el módulo de deposición donde se forma la. Bien, pues algunas conclusiones acerca de esto. Pues que esta técnica está empezando a dejar la etapa de expectativas. Es decir, estamos llegando ya a una etapa de madurez donde empezamos a poder fabricar cosas reales con ellas y cosas que van a tener aplicación. La primera aplicación que van a tener es llegar al mercado de testeo de productos y fármacos para ser utilizadas para este propósito, simplemente porque la regulación es mucho más sencilla, ¿no? La regulación, esto sería un medicamento y, por lo tanto, para trasplantar a pacientes habría que someterlo a las agencias reguladoras a que aplicaran la regulación de medicamentos. Para hacer este cambio tenemos que pasar de una tecnología que en este momento, como han visto, está a nivel de hacer investigación con ella a la producción industrial, ¿no? Que ya tenemos diseños, ¿no? Para hacer las bioimpresoras industriales. Y esto nos lleva a que en un futuro, si todas estas nuevas técnicas avanzan como deseamos que avancen, no nos surgen problemas insolubles en el camino, pues el trasplante de tejidos y órganos será una realidad y será en la práctica clínica, será algo, digamos, más o menos habitual. Por lo tanto, tenemos que plantearnos cómo van a ser las fábricas de tejidos y de órganos en el futuro, porque esto todavía no lo hemos diseñado. Nuevas oportunidades en las cuales estamos trabajando, pues por supuesto, hasta ahora hemos hecho una piel interfolicular y ahora lo que queremos hacer es una piel cada vez más completa, que tenga más células, por ejemplo, melanocitos, que tenga más estructuras, por ejemplo, folículos, glándulas, que tenga una matriz extracelular más compleja, etc. Luego estamos ya trabajando en validar todos estos modelos para ser capaces de utilizarlos clínicamente, ¿no? El primero que conseguiremos será piel, y ya estamos pensando en otros tejidos que tengan una forma tridimensional no muy compleja, que sean cilindros, como pueden ser vasos sanguíneos, como pueden ser uretras, órganos complejos tridimensionales como corazón, riñón. Tardaremos, en mi opinión, como mínimo 10 años si no surge nada que lo complique. Y para terminar, pues algo que realmente sí que es futurista, ¿no? Esto es
una fotografía que uno puede encontrar en la página web de Organovo, que es la empresa que por primera vez puso en el mercado bioimpresoras 3D. Y lo que ellos proponen es que cuando tengamos que corregir un defecto cutáneo, en este caso, por ejemplo, supongamos que tenemos un melanoma en la cara de un paciente, pues habrá un sistema integrado que primero tendrá un sistema de adquisición de imagen tridimensional que determinará exactamente cómo es la lesión. Luego vendrá un bisturí mágico o similar que hará la resección idónea, ¿no?, del melanoma, y luego vendrá la bioimpresora, a la cual previamente se le habrán cargado células del propio paciente para rellenar el defecto y dejar al paciente listo. Como digo, esto hoy por hoy es ciencia ficción, ¿no?, pero a veces, como Julio Verne demostró, la ciencia ficción pues acaba moviendo montañas. Y bueno, pues ya para terminar, simplemente agradecer a los colaboradores en este proyecto, sobre todo a Juan del Cañizo, del Hospital Gregorio Marañón, que aunque de formación es cirujano, en realidad es el bioingeniero, más bioingeniero que conozco, y es el que nos ayuda enormemente a desarrollar las bioimpresoras. De hecho, es su mayor contribución. Pues muchas gracias por su atención. Se está agotando la... Muchas gracias, José Luis. Ahora quiero presentaros a doctor José Antonio López Martín. Él es oncólogo, trabaja en el Hospital 12 de Octubre y es presidente del Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en Cáncer. Yo creo que todos sabéis que este año el Premio Nobel de Medicina se ha dado precisamente al grupo americano que es pionero en la inmunoterapia en el cáncer. Por lo tanto, yo creo que es un tema tremendamente actual y le pedí a José Antonio que intentara explicarnos muy bien por qué lo consideramos disruptivo, algo que, como yo decía antes, estaba ahí, ¿no? Así que somos todo tuyos. Muchas gracias, José Francisco, Carmen, la Organización de Sanitas. La verdad es que para mí es un placer estar aquí e intentar compartir cosas que realmente me fascinan. Entonces, por lo tanto, tengo miedo porque a veces la fascinación te lleva a la confusión y te puede llevar a la mala explicación. Voy a intentar que no sea así. La inmunoterapia del cáncer realmente no es moderno, pero es disruptivo. Y lo fue hace 100 años cuando empezó, gracias a este cirujano, el doctor Coley. Este cirujano llegó a la inmunoterapia por el fracaso de la cirugía. Él era un buen cirujano en el hospital de la ciudad de Nueva York, que fue realmente el primordio del Memorial Sloan Kettering. Este cirujano operó a una chica de unos 18 o 20 años con un sarcoma de la mano. Él sabía que lo que tenía que hacer era amputar el brazo por encima del codo. Hace eso con mucho pesar, porque es una chica joven, y al cabo del año muere con metástasis pulmonares. Realmente este hecho le genera un antes y un después en su vida, le llega incluso a deprimir, y lo que decide es investigar qué puede hacer para completar la cirugía con algo que evite que la cirugía mutile y encima conduzca a no cambiar la historia natural de la enfermedad. Y se da cuenta que a lo largo de la historia, pues varios cirujanos habían comentado que sus pacientes, después de cirugías graves, pues sufrieron infecciones, lo cual era bastante frecuente: mala limpieza, mala higiene, manos de médicos que iban de pacientes a pacientes sin lavarse, sábanas que igual se reciclaban entre pacientes. Las infecciones eran frecuentes y él vio que aquellas personas con cirugías importantes por tumores graves que se infectaban, sí salían de la infección, que era el reto número 1, porque los antibióticos no estaban bien desarrollados, pues a veces no recaían. Así que con esa intuición de que algo había en el combate del cuerpo contra la infección que finalmente le podía proteger contra el cáncer, pues se inventó un tratamiento con una vacuna, que viendo un poco con qué se infectaba a los pacientes, pues hizo una mezcla de cosas que hay en la piel. Desarrolló
el primer tratamiento no quirúrgico del cáncer. Fue anterior a la radioterapia y fue anterior a la quimioterapia y fue disruptivo. A partir de ahí hubo una fase de entusiasmo por lo que luego se empezó a conocer lo que era el sistema inmunológico y la respuesta inmunológica contra la infección y contra el cáncer. Pero lamentablemente, a partir de los 80, se vio que estábamos llegando a un plató con lo que había. Lo que había en este momento pues, era el interferón, la interleuquina, incluso Rosenberg, también otro cirujano del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, había desarrollado terapias celulares que consistían en sacar linfocitos del paciente y reinfundírselos superactivados para intentar que fueran contra el tumor. Pero llegamos a los 90 con bastante escepticismo, los oncólogos apenas hablamos de inmunoterapia hasta que se descubren los nuevos anticuerpos monoclonales dirigidos contra proteínas específicas del tumor, como los factores de crecimiento epidérmico, etc. Y eso genera un pequeño entusiasmo hasta el 2011. Y en el 2011 cambia la historia de la oncología y de la medicina, gracias a dos personas de las que luego hablaré. ¿Qué hemos aprendido durante estos 100 años? Pues hemos aprendido una serie de cosas. Hasta más o menos el año 2000 fuimos bastante eficientes en conocer la biología del cáncer, pero entendíamos el cáncer como células aisladas que se agrupaban, que proliferaban, que invadían y que metastatizaban. La biología molecular nos permitió conocer cada una de las moléculas críticas en estos pasos y cuáles podían ser sus potenciales dianas. Pero en el año 2000 nos dimos cuenta, a propósito de lo que se ha comentado previamente, que el cáncer no era solo un conjunto de células, era un conjunto de células que interaccionaban con un sistema, con el huésped que era normal, donde había fibroblastos, había vasos sanguíneos, había células inflamatorias, y era todo lo que teníamos que tratar cuando intentábamos buscar un tratamiento, una estrategia terapéutica contra el cáncer. Conocimos que dentro de las distintas reacciones defensivas que tiene el sistema inmunológico, por ejemplo, la inflamación, la producción de anticuerpos o la producción de células específicamente dirigidas contra otras células, la más importante en cáncer es lo que llamamos la respuesta inmune de tipo celular. Y gracias a esta respuesta inmune, linfocitos especialmente seleccionados identifican a células que tienen algo extraño, la abrazan, hay un contacto físico del que luego diré algunos detalles curiosos, y como consecuencia de ese diálogo físico y casi de beso de Judas, se forman una serie de reacciones moleculares que acaban generando auténticos boquetes en la membrana celular que hace que la célula atacada se hinche y se destruya. Hemos aprendido que esta respuesta inmunológica tiene varias fases, más o menos diferentes y muy finamente reguladas. Desde luego no hay respuesta inmunológica si no hay una liberación de algo que el sistema inmune reconozca como extraño. Así que lo primero tiene que haber una liberación antigénica. Esos antígenos tienen que ser procesados, digeridos por unas células especiales como los macrófagos. Después de esa digestión se ofrece esa información ya superfiltrada a determinados linfocitos en el ganglio linfático. Esos linfocitos se seleccionan, son como soldados entrenados contra esta especialidad que es el antígeno que reconocen, y solo ese. Esos linfocitos seleccionados y activados van a la sangre, identifican órganos que están afectados por tumor, por inflamación, lo infiltran, reconocen el antígeno contra el cual están diseñados para atacar, y finalmente producen ese beso químico, esa interacción que genera la muerte de la célula. Realmente, como podéis ver, es un fenómeno bastante complejo y cada una de estas etapas tiene un montón de sistemas que lo regulan. Pues eso hemos aprendido. También hemos aprendido que para que una inmunoterapia sea efectiva contra el cáncer tiene que cumplir unos requisitos que son de sentido común. Primero, tiene que generar una activación del linfocito.
Luego, esa activación tiene que ir seguida de una proliferación para que esos linfocitos especialmente diseñados contra el tumor sean también numerosos y numéricamente ventajosos para atacarlo. Luego tienen que ser capaces de infiltrar el tumor y finalmente de liberar toda su maquinaria enzimática para destruirlo, como antes hemos dicho. Me empieza a boicotear el pasador. Durante estos 100 años, esto es lo que hemos hecho. Hemos intentado estimular este ciclo de 3 formas básicas. La primera, que fue la que inició Coley, generando vacunas. ¿Para qué? Para estimular lo que es la vía aferente, la entrada de información al sistema inmunológico para que generara una respuesta inmunológica frente a estas vacunas que potencialmente podrían ser similares a algo que tuviera el cáncer. Lo segundo que hemos hecho ha sido identificar células, normalmente del propio paciente, a las cuales activamos fuera del cuerpo del paciente, las amplificamos en número y luego las reinfundimos. Es lo que llamamos transferencia celular pasiva. Y también lo que hemos hecho ha sido estimular todo este bucle mediante una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que lo que hacen es activar distintos pasos de la proliferación, del reconocimiento o del ataque de la célula al tumor. Eso es lo que hemos hecho, es decir, estimular. Y aquí es donde va a venir luego la disrupción. Hemos aprendido que el sistema inmunológico, cuando genera una reacción, cuando se activa, realmente mata. Mata de una forma muy eficiente, como antes he insinuado. Y la naturaleza ha ido seleccionando mecanismos para limitar que esa muerte sea incompatible con la vida. ¿Cómo? Primero, generando sistemas de reconocimiento de lo propio. Es decir, a mí lo mío no me lo toques, porque si no, es incompatible con la vida. Lo segundo, generando sistemas de doble reconocimiento. No me reconoce la frecuencia de... Ahora. Generando un sistema de doble chequeo. No siempre que una célula se encuentre con un antígeno va a reaccionar contra ello. Hace falta que haya más estimulación concomitante. Y eso lo llamamos el receptor del linfocito T, que es el que reconoce y ataca por la vía de la inmunidad celular, y otras moléculas de coestímulo, de las cuales la más conocida, la más importante, es un antígeno que se llama CD28. Hace muchos años se empezó a ver que cuando empieza a haber ese coestímulo que dispara la respuesta inmunológica, empezaba a aumentar al poco tiempo, prácticamente al día del coestímulo, aumentaba una molécula que se llama CTLA4 y nadie tenía ni idea de para qué servía, pero todo el mundo pensaba que era otra molécula de coestímulo. Y aquí es donde llega la genialidad de James Allison, que dice que no es de coestímulo, que en realidad es un freno, porque realmente el sistema inmunológico cada vez que se activa, en paralelo está también desencadenando su freno, para limitar esa capacidad letal que tiene. De hecho, cuando consiguieron identificar el gen que producía esa proteína CTLA4 y bloquearon ese gen, lo que vieron es que los ratones que tenían el gen bloqueado crecían un poco, pero en la etapa infantil del ratón morían y en las autopsias lo que se veía era una infiltración linfocitaria masiva. Es decir, eso tenía que ser un freno, porque la ausencia del freno generaba proliferación del linfocito. Y esto fue la genialidad de esta persona. Decir CTLA4 no es una molécula de coestímulo, es una molécula de freno. Y por lo tanto, si frenamos el freno, podemos generar mayor actividad inmunológica, en este caso contra el tumor. Porque, por razones personales, estaba muy interesado en buscar estrategias antineoplásicas. Y lo que hice fue utilizar sus conocimientos de la inmunología de CTLA4 para rápidamente trasladarlo a la oncología. Y otra persona genial descubrió que una vez que el linfocito se activa y va por el torrente sanguíneo, la tendencia de la naturaleza es a bloquearlo, porque la naturaleza no quiere tener una cosa potencialmente peligrosa permanentemente bloqueada. Y la manera que descubrió
Este investigador, el doctor Ojo, fue que cuando existía la coestimulación se generaba una señal que producía otra proteína que se llama PD1, que se unía a un ligando, el ligando de PD1, y esa unión generaba el bloqueo de la función del linfocito T. Es decir, dos investigadores coincidieron que los linfocitos, una vez que se estimulaban, generaban la inducción de sistemas de freno. Y los dos pensaron que frenar el freno podía ser bueno contra el cáncer. Así que la segunda gran máxima que derivamos de todo esto es que efectivamente el sistema inmunológico es un arma letal que puede ser de destrucción masiva y la naturaleza selecciona mecanismos para decir que esa respuesta es precisa en lugar, en intensidad y en duración, para no matar moscas a cañonazos y para que cada vez que hay una acción se genera la reacción para apagar esos fuegos que pueden ser sistémicos. Y hemos hablado de dos cosas, de PD1 y de CTLA4. La biología molecular aplicada a la inmunología rápidamente descubrió que hay un montón de parejas de ligando receptor que se asocian entre la membrana del linfocito y la membrana de otras células, que pueden ser otras células del sistema inmunológico, del estroma o del tumor. Y además se pudo comprobar que esas interacciones se ordenan de forma espacial en sitios muy específicos de la membrana, que son los que acaban generando ese beso de la citotoxicidad entre la célula T y su célula diana. Así que todo eso es lo que hemos ido aprendiendo, a la vez que saber que el linfocito, una vez que está activado, su tendencia es a morirse, pero a inactivarse, quiero decir. Estoy hablando de forma bastante coloquial y puedo ser impreciso, pero lo que hace para evitar esa inactivación es generar la inducción de otras moléculas que son otras moléculas de coestímulo, que es una familia de como de 20 moléculas con sus ligandos. Perdonadme, pero... además, el tumor es capaz de adaptarse a la respuesta inmunológica generando cosas que estimulan la inhibición de la activación del linfocito T, y estas las hemos conocido, y como consecuencia de todo esto vienen estos datos. Estos datos lo que vienen a decir es que después de décadas tratando pacientes con melanoma metastático de un montón de maneras, con vacunas, con citoquinas, con quimioterapias diversas, llega una inmunoterapia que es el ipilimumab, una anti-CTLA4 derivada de la transgresión conceptual de James Allison, que aumenta la supervivencia frente al control. Y además llega otra molécula, nivolumab, que es un anti-PD1, o pembrolizumab, que es otro anti-PD1, que encima muestra ser mejor que el ipilimumab. Es decir, después de años de sequía de los tratamientos frente al melanoma metastático, descubrimos un fármaco ipilimumab y al cabo de 3-4 años ya tenemos el siguiente que es capaz de batir la hegemonía que había conseguido el ipilimumab. Descubrimos otras cosas interesantes y es que, claro, todo esto quiere decir que de alguna manera el tumor es extraño para el organismo, pero el organismo lo ve, pero no actúa porque lo engaña, porque está frenado. Y si es extraño, eso quiere decir que tiene que tener antígenos. Y esos antígenos tienen que venir de algún sitio. Y los tumores normalmente tienen el mecanismo molecular para producir antígenos nuevos. Y uno de ellos es cambiando su contenido genético, mutando. Y se pudo ver que aquellos tumores que tenían mayor frecuencia de mutaciones, como por ejemplo melanoma, cánceres de pulmón, cánceres de estómago, de vejiga, renal, etcétera, eran los que realmente estaban empezando a responder a esta nueva generación de inmunoterapias. Es decir, a mayor carga mutacional, mayor probabilidad de respuesta. Y esto es importante porque el concepto de carga mutacional se va a incorporar a la anatomía patológica del siglo XXI y nos va a permitir tomar decisiones eficientes basándose en esto, que ya no es diagnóstico, ya es algo más, es identificación de biomarcadores predictivos de respuesta. Y además se ve que hay una correlación bastante evidente entre la carga mutacional
y la probabilidad de respuesta frente a este tipo de fármacos. He hablado de melanoma, he hablado de anti-PD1 y de CTLA4, pero fijaros lo que ha sucedido en estos últimos 5 años. Cáncer de pulmón, no escamoso, primera línea, segunda línea, urotelial, renal, cabeza y cuello, linfoma, y toda esta enfermedad metastática, y de repente el año pasado, melanoma de alto riesgo, en el contexto adyuvante. Y en todos estos han sido New England Journal of Medicine porque ha generado un beneficio evidente en ganancia en la supervivencia global. Y esto nos está cambiando la práctica clínica ya, y por lo tanto también la vida de los pacientes. Y he hablado solo de anti-CTLA4 y anti-PD1, pero todas las moléculas que antes he puesto en una gráfica, todas tienen fármacos que bien lo que hacen es frenar los frenos o estimular los coestímulos. Y no solo en linfocitos, también en otras células como células NK. Y no solo en linfocitos y células NK, sino también en componentes del estroma que sabemos que son inhibidores de la respuesta inmune. Podemos combinar con antiangiogénicos, que son clásicos, pero con productos relacionados con el metabolismo clásico y que los teníamos abandonados y ahora se están reviviendo, gracias a este concepto de que la respuesta inmune está frenada y no tenemos que estimularla, sino tenemos que frenar el freno. Y lo siguiente es ver cómo combinamos esas estrategias para que actúen en múltiples dianas, porque realmente no va a haber ninguna diana cuyo bloqueo satisfaga en todas las situaciones de los pacientes. Y hablando de combinaciones, tenemos la evidencia de una combinación que es mayor, que genera mejor beneficio que la monoterapia. Ya el nivolumab, el anti-CTLA4 y el anti-PD1 ya es mejor que el anti-CTLA4 y que el anti-PD1 por separados. Hay un montón de modelos experimentales que están sugiriendo nuevas combinaciones que vamos a conocer dentro de unos 5 años. Y de ellas hay algunas que ya están en clínica experimental me refiero, como los anti-IDO1, los inhibidores de la histona de acetilasa, este otro regulador negativo del linfocito T, etc. Algunas se han caído, a pesar de estos evidentes beneficios clínicos. El epacadostat, que se esperaba grandes resultados en fase 3, se cayó el año pasado de forma imprevista, pero tenemos un montón de ellas en desarrollo, como luego mencionaremos. En paralelo se está reviviendo el uso de la inmunoterapia celular, que consiste, como hemos dicho antes, en coleccionar en las células T del paciente, activarlas ex vivo, proliferarlas y reinfundirlas. ¿Por qué se está reactivando? Porque hemos conocido cómo modificar los receptores, cómo modificar su sensibilidad frente al tumor. Somos capaces de generar genes artificiales que reconozcan antígenos concretos o incluso receptores completamente artificiales que son quiméricos porque tienen un trocito de inmunoglobulina, un trocito de una proteína de coestímulo y un trocito de una quinasa que genera la señal al núcleo. Esto es lo que se llaman las células CAR. Células CAR de las cuales ya hay 2 aprobadas, una que además la industria se ha atrevido con algo que clásicamente ha sido académico. Aislar células de un individuo, expandirlas y reinfundirlas, siempre ha sido algo casi artesanal. La industria ha escalado, ha automatizado, como hemos visto antes, este procedimiento y lo pone a disposición de la comunidad. Hay efectos secundarios importantes, pero sobre todo lo que hay son curaciones en situaciones refractarias, como esta leucemia, 83% de respuestas completas, o este linfoma refractario, pues más del 70% de respuestas objetivas. Estamos rediseñando los anticuerpos monoclonales. Ahora somos capaces de hacer anticuerpos que reconozcan 2 antígenos. Si nosotros hacemos que el anticuerpo reconozca una célula epitelial tumoral y un linfocito T, pues físicamente van a estar aproximados. Y eso puede incrementar la eficiencia del linfocito simplemente por la proximidad espacial. Hemos identificado cómo tiene que morirse la célula tumoral para liberar esos antígenos y que esos antígenos sean reconocibles por el sistema inmunológico para atacarlos. Eso es lo que se llama la muerte celular inmunogénica. Y sabemos, y esto es importante, que podemos reciclar nuestras radioterapias, quimioterapias y terapias antidianas biológicas del tumor
para generar esta muerte celular inmunogénica y combinarla con las nuevas inmunoterapias. Para hacer lo que lo hacían los endocrinos y los internistas toda la vida. Si teníamos insulinas de acción rápida e insulinas de acción lenta, las combinábamos y teníamos mejor control de la enfermedad, de la diabetes. Las insulinas de acción rápida serían las terapias antidianas, por ejemplo, anti-EGFR, anti-ER2. Las inmunoterapias son de acción lenta, pero evidente. Si lo combinamos, podemos tener el beneficio de ambas cosas. Lamentablemente, lo que tuvimos al principio fue toxicidad, pero esto está cambiando con distintas combinaciones de terapias biológicas y inmunoterapias, y realmente estamos ante una nueva era de tratamiento del cáncer que nos va a sorprender, a lo cual se le está añadiendo los tratamientos intralesionales. Hay tumores a los que no llegan los linfocitos por distintas condicionantes negativos que hacen que no sean tumores inflamados. Si nosotros los inflamamos, lo podemos inflamar con quimioterapia, con radioterapia, pero también con terapias intralesionales como virus. Estos virus que están ya comercializados se pueden inyectar en el tumor, generan en primer lugar un crecimiento del virus dentro de la célula tumoral, pero en segundo lugar la destrucción del virus y la atracción de células que reconocen los antígenos que suelta, en este caso el melanoma, para producir una respuesta inmunológica a distancia. Es decir, yo pincho una lesión en la piel o en un ganglio, se produce una inflamación y una activación de una respuesta defensiva que me puede hipotéticamente controlar una metástasis en un sitio que no he pinchado, por ejemplo, en el pulmón. Y ese es el panorama que nos ha quedado. Nos habíamos quedado aquí y a raíz de la contribución disruptora de estas dos personas encontramos un montón de indicaciones nuevas con un montón de fármacos nuevos, con nombres cada vez más complicados, por cierto, con células, perdón, con indicaciones incluso para muchos médicos desconocidas, carcinoma de células de Merkel, otras veces carcinomas escamosos cutáneos que jamás hemos tratado con fármacos de forma eficiente. Carcinoma de pulmón ha dejado de ser, bueno, sigue siendo la bestia negra, pero menos que lo que era hace algunos años. Hemos conseguido alguna indicación curiosa como esta, cualquier tumor que tenga inestabilidad de microsatélites. ¿Por qué? Porque la inestabilidad de microsatélites está asociada a un defecto de reparación que lo que hace es acumular mutaciones. Entonces, me da igual la histología. Si yo tengo esa anomalía mecanística, puedo tener una carga mutacional alta y lo puedo tratar. Y es la primera vez que un fármaco en oncología se aprueba no contra un tumor, sino contra un mecanismo por el cual el tumor tiene una ventaja adaptativa. Hemos aprendido de que a veces los tumores progresan durante el tratamiento, pero no porque progrese el tumor, sino porque se inflaman y se hacen más grandes. Entonces tenemos que hablar con los radiólogos porque puede suceder que estas progresiones luego se sigan de remisiones de la enfermedad. Y hemos cambiado nuestros criterios de evaluación de respuesta. Así que los oncólogos tenemos que estar revisando nuestra manera de evaluar a los pacientes con nuestros radiólogos. Hemos visto otras toxicidades como cutáneas, gastrointestinales, hepáticas, endocrinas, que nos hace, primero, reciclarnos en nuestros conocimientos de medicina interna y, lo segundo, hablar con otros especialistas para tratar adecuadamente a los pacientes. Estamos intentando hacer inmunogramas predictivos metiendo lo que conocemos en modelos, variables como la carga tumoral, el número absoluto de linfocitos, cuántos linfocitos hay en el tumor. Se lo tenemos que preguntar al patólogo, que a veces no nos lo dice, si no es práctica habitual, etc. Y con eso, por si fuera poco, estamos hablando de tumor, estroma, etc., aparece el microbioma que también puede condicionar la respuesta y la toxicidad a las inmunoterapias. Es decir, que estamos en una situación de claro progreso, de claro cambio que ya ha impactado la supervivencia de muchos pacientes y todavía hay cosas por llegar. Hay más de 2.000 productos en investigación diseñados para modular 300 dianas. Hay 3.000 ensayos clínicos activos. Fijaros aquí todos los estudios que hay en combinación solo con anti-PD1 o anti-PDL1. Estamos hablando de
de varias centenas de ensayos clínicos en el momento actual. La carga de artículos no para de crecer, estamos por 400 al año en PubMed, eso supone alrededor de 30.000 artículos nuevos al año que hay que intentar conocer. Así que, en conclusión, estamos en una nueva fase de la oncología gracias a la biología molecular y a la intuición de algunos inmunólogos, que ya ha tenido impacto en la supervivencia, que nos está haciendo reclasificar nuestro conocimiento sobre los tumores según estén más o menos inflamados, que ya tenemos muchos fármacos nuevos y estrategias en combinación que están en desarrollo y además también con un impacto muy favorable en las neoplasias hematológicas, no solo tumores sólidos. Así que, ¿es esta nueva inmunoterapia del cáncer disruptiva? Yo creo que sí, por todos los motivos ya dichos, pero muy importante, estamos hablando de conceptos transversales, de que es necesaria más multidisciplinaridad, que la tenemos que buscar en el sistema público, en el sistema privado, que tenemos que reentrenarnos porque los efectos adversos son nuevos, y todo esto gracias a estas dos personas que, como ha dicho antes José Francisco, pues tuvieron esa visión y por lo tanto fueron meritorios de que se les otorgara recientemente el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Si os fijáis, hemos hablado de disrupción para la precisión, hemos visto y esbozado lo que es el futuro de la impresión y la producción artificial de órganos, la inmunoterapia, que realmente es una revolución en el tratamiento del cáncer, pero cuando uno habla siempre de disrupción y medicina de precisión, uno, hasta el que no es médico, lo primero que piensa es en los genes, en la terapia génica, cómo es esto que viene tan anunciado desde hace años de que vamos a ser capaces de controlar nuestro genoma. Y aquí tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Gloria González Aseguinolaza, que es la directora del Departamento de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica de la Universidad de Navarra. Y nada, somos también todo tuyos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que nos dais de contar el trabajo que hacemos en terapia génica. Y yo creo que realmente yo venía a contar que la terapia génica es una realidad, que ya está aquí, pero ya yo creo que José Antonio ya lo ha introducido, porque las CAR T-cells son terapia génica y los virus oncolíticos son terapia génica, ¿no? Porque realmente la terapia génica consiste en la modificación genética de las células para combatir una enfermedad. Y lo que hacemos con las CAR T-cells no es más que infectarlas con un virus para que exprese una proteína que le va a conferir una propiedad terapéutica a esas células. Y perdonadme si soy muy simple a la hora de presentar los datos, pero a mí me gusta un poco poner en contexto dónde nace la terapia génica y en qué consiste en cuanto a mecanismos básicos, ¿no? ¿Podéis? Ahí. Bueno, ¿cuándo se empieza a hablar de terapia génica? De terapia génica se empieza a hablar ya en los años 50, cuando descubrimos cómo está contenida la información en nuestras células que va a determinar cómo somos. En el momento en el que conocemos que la molécula que guarda nuestra información es el ADN, empezamos a hablar de terapia génica, porque se ve el potencial que tiene para corregir determinadas enfermedades. Y a mí me gusta comparar nuestro ADN con un programa informático. En realidad tampoco hay tantas diferencias. El ADN en realidad contiene el programa informático que nuestras células son capaces de interpretar como un programa informático es interpretado por un ordenador, y en nuestro caso a lo que da lugar es a proteínas, y ahora sabemos que además de proteínas da lugar a un montón de moléculas de RNA que tienen una función muy importante. Esto es el ADN. El ADN es una molécula extraordinariamente sencilla. Está compuesta por 4 moléculas diferentes, yo creo que todos lo sabemos desde el colegio, ¿no? Adenina, citosina, guanina y timidina, que tienen que estar en un orden
muy preciso. Y ahí viene el quid de la cuestión. Cómo estén ordenadas esas 4 moléculas es lo que se traduce en una determinada información. Nosotros tenemos alrededor de 3.200.000 moléculas en cada una de nuestras células y van a dar lugar a aproximadamente unos 20.000 genes. Y eso era lo que hasta hace nada, 10 años, se pensaba que era lo importante, los genes que iban a dar lugar a las proteínas. Ahora sabemos que el 90% de nuestro genoma no da lugar a proteínas, sino que da lugar a otras moléculas que regulan la función de esas proteínas y son tan importantes como las propias proteínas en el desarrollo de enfermedades. Hasta hace 2 días nosotros pensábamos que eso era ADN basura y además lo denominábamos así. Este orden, como os decía, tiene que ser muy preciso y puede tener cierta variabilidad y eso hace que en esta sala cada uno de nosotros seamos diferentes, ¿no? Es lo que aporta variabilidad al ser humano y a todos los organismos vivos. Y normalmente funciona bien, normalmente esa variabilidad solamente da lugar a diferencias fenotípicas, pero a veces esa variabilidad puede justo dar en una secuencia, en un simple nucleótido que resulte en que o no se produzca la proteína correcta o esa proteína que se produce no sea funcional. Y ahí es cuando empezamos a hablar de enfermedades. De hecho, la diferencia, por ejemplo, entre estos 2 niños y este niño es simplemente la mutación en una única proteína. Y eso tiene consecuencias tan importantes como las que vemos en la fotografía. Enfermedades raras hay actualmente unas 7.000 enfermedades genéticas identificadas y con la tecnología como va creciendo y con la recopilación de la información, esto solamente puede ir creciendo, ¿no? En muchos casos, estas enfermedades afectan a un único gen, pero aunque cada enfermedad sea muy poco frecuente, por eso se llaman enfermedades raras, en el total tenemos que de cada 2.000 nacimientos, uno de los niños que nace con una enfermedad rara. De manera que hay unos 300 millones de personas afectadas en el mundo con enfermedades raras y lo que es muy importante, las enfermedades raras en su mayoría carecen de tratamiento. Normalmente debutan en niños de corta edad y en muchos casos al carecer de tratamiento estos niños mueren. Los tratamientos que existen, en la mayoría de los casos, son tratamientos paliativos. De nuevo, volvemos a la terapia génica. Sabíamos que era el ADN, sabíamos que contenía nuestra información, sabíamos que era el causante de esas enfermedades. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Pues bien, como os decía, el ADN es una molécula extraordinariamente sencilla y muy fácil de manejar. De hecho, nosotros en el laboratorio somos capaces de purificar ADN de nuestras células de manera muy sencilla, pero es que además ese ADN podemos colocarlo en un papel de filtro, mandarlo a Japón y en Japón van a poder rescatar ese ADN y que tenga exactamente la misma secuencia que nosotros le hemos mandado. ¿Eso qué significa? Que podemos manipular muy fácilmente el ADN y en los años 60-70 fuimos capaces de desarrollar una serie de herramientas que nos permiten cortar y pegar las secuencias de ADN, de manera que con una cierta información podemos generar una información distinta, ¿no? Es como hacer una película. Tú grabas metros y metros de cinta y luego vas a editar ese material y puedes, con una misma información, generar distintas películas. De manera que la terapia génica se basa en eso, se basa en utilizar ese material genético que podemos desarrollar en el laboratorio como fármaco. Y tenemos distintas modalidades. Aquí me voy a centrar fundamentalmente en 2. Una es la adición de material genético, es decir, introducir en la célula una copia correcta del gen que falta, sin eliminar el que está mal
o no funciona, pero ahora hemos llegado a una nueva época de la terapia génica, una época realmente que a mí me parece que va a ser fascinante, que es que vamos a poder corregir nuestro material genético. Vamos a poder decir este gen está mal y corregirlo de manera específica. Y eso lo vamos a conseguir con una serie de nucleáseas que se han ido desarrollando en los últimos años. Pero ¿cuál es realmente la parte igual más limitante que tenemos para la terapia génica? Una de las partes más limitantes es introducir eso, eso sabemos que queremos introducir, sabemos qué gen le falta al paciente, sabemos que queremos meterlo en una célula determinada. ¿Cómo lo llevamos hasta el núcleo de la célula para que sea capaz de producir la proteína que queremos? Pues bien, para eso la naturaleza ya nos ha dado las herramientas. No hemos necesitado crear nada muy innovador. Lo que hacemos es utilizar virus, porque todo lo que hacen los virus, y es lo único que hacen, es transferir su material genético a nuestras células. Si los virus no nos infectan y no transfieren su material genético, no van a ser capaces de replicarse y propagarse. Pues bien, como os decía, nosotros somos capaces de manipular el material genético, el nuestro y el de los virus. Entonces, lo que hacemos es, no sé, satélite. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar el material genético del virus, eliminar de esos virus aquellas genes que van a dar lugar a proteínas que van a estar asociadas con la patología que produce ese virus o aquellas proteínas que están implicadas en su replicación. Lo eliminamos de manera que hacemos sitio y lo que hacemos es meterle los genes que nosotros queremos expresar en las células y así creamos vectores virales que van a permitir transferir la información. Y bien, la terapia génica tiene varias modalidades, como os decía antes, en cuanto a cuál es el material con el que vamos a tratar, pero también cómo es el modo de administración. Entonces, tenemos terapia génica que podemos administrar directamente, es decir, podemos inyectar el virus terapéutico directamente en el órgano. Por ejemplo, en el caso del tratamiento del Parkinson, podemos hacer terapia génica con inyección directa en el cerebro. Para la hemofilia lo que se está utilizando es inyección en el hígado para la producción de los factores de coagulación, pero también podemos extraer las células de la médula ósea, infectarlas con un virus y devolvérselas al paciente. Por ejemplo, en el caso de la epidermolisis bullosa, una de las estrategias que se está utilizando es voy a sacar las células de la piel del mismo paciente para evitar así el potencial rechazo, pero antes de metérselas de nuevo voy a infectar esas células con un virus que va a llevar la proteína que le falta a ese paciente, de manera que la piel que vamos a volver a poner en el paciente es perfectamente funcional. Y entre los virus que usamos, algunos son muy conocidos de todos nosotros, los lentivirus, que son virus RNA derivados del virus del SIDA, es decir, hemos convertido un virus que ha sido realmente un mazazo para la salud mundial en un virus que nos va a permitir curar, y de hecho es el que se usa para hacer las CAR T-cells. Y luego tenemos otros virus de DNA más o menos complejos, con mayor o menor capacidad para introducir material genético, y todos ellos comparten una cosa muy importante en el caso del tratamiento de las enfermedades raras. Las enfermedades raras son deficiencias genéticas que van a durar toda la vida del paciente, de manera que necesitamos virus que una vez que los inyectemos estén idealmente toda la vida del paciente, o sea que su efecto terapéutico sea para siempre. Yo me voy a centrar en los virus adenoasociados porque hoy por hoy son los que a nivel de inyección en un paciente adulto son los que mayores éxitos están obteniendo y que tienen un perfil de seguridad más alto. Y esto es debido a que este virus per se tiene unas características
un perfil de seguridad muy importante. Es un virus muy pequeñito, es un virus de ADN de 20-25 nanómetros, y es muy importante saber que estos virus son naturalmente deficientes en replicación. Es decir, carecen del problema de que una vez que lo inyectes en el individuo, el virus empieza a replicarse y se expanda y pase a otros individuos, porque para que replique necesita que la misma célula que se ha infectado sea infectada por otro virus, que puede ser, por ejemplo, un adenovirus, un herpes, un vaccinia. Luego tiene otra propiedad también muy importante, y es que no son patogénicos. En esta sala estamos todos, o prácticamente todos, infectados con virus adenoasociados. Pero no hemos ido al médico para que nos dé un tratamiento porque tenemos una infección por este virus. ¿Por qué? Porque no produce ningún tipo de patología. De manera que ya desde el virus salvaje, este virus es muy seguro. ¿Y cómo se hace un virus de terapia génica, ¿no? Pues como os decía, ¿no?, lo que hacemos es quitar las proteínas o los genes del virus y le ponemos en su lugar el material genético terapéutico, tan sencillo como eso. Lo único que necesitamos es que luego, cuando produzcamos el virus reconozca que esto es un genoma de virus, que eso podría ser suyo. Y para eso lo único que tenemos que hacer es mantener estas secuencias de aquí, las secuencias terminales, y entonces el virus ya le liamos y él cree que eso es genoma propio. Y luego, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? Pues tenemos aquí el genoma terapéutico que tiene las secuencias del virus y lo metemos en células en las cuales, además de meter eso, el genoma terapéutico, vamos a meterle las proteínas del virus que necesita para completar su replicación. De manera que tras 72 horas que dura este proceso, lo único que vamos a recuperar aquí en forma de virus son virus que producen el material terapéutico. ¿De acuerdo? Los virus adenoasociados tienen además otra característica que los hace muy interesantes, como vais a ver, y es que si yo cambio la proteína que forma la cápside de ese virus, que como os digo es muy sencilla, tiene una única proteína en su cápside, cambiando la cápside, lo que llamamos utilizando cápsides de distintos serotipos, obtengo virus distintos que tienen la capacidad de infectar distintos tipos celulares. Por eso, estos virus podemos utilizarlos para tratar enfermedades que afectan el cerebro, para tratar enfermedades que afectan el hígado, así y un largo etcétera. Y esta es la demostración, ¿no?, en forma de imágenes de cómo yo puedo decir, bueno, pues tengo una enfermedad hereditaria que me afecta a la retina. De hecho, mis pacientes son ciegos porque les falta una proteína muy concreta en la retina. Y digo, bueno, pues a ver, ¿qué virus voy a usar yo para que pueda administrarle ese gen al paciente? Pues veis aquí, estos son virus adenoasociado de distintos serotipos y está claro simplemente por la intensidad de la expresión de la proteína fluorescente que yo le meto que voy a tener que utilizar este serotipo, que en concreto es el serotipo 2. Pero, ¿y si tengo que tratar una enfermedad hereditaria que afecta a la cóclea? Pues bien, como veis aquí, esto es un experimento de nuevo con distintos serotipos y el 2 aquí la verdad es que me va muy mal. Pues utilizaré el ANC80, que es un nuevo serotipo que, como veis, lleva muy bien el material genético a este tipo celular. Pero esto solamente se usa en animales, esto es algo que todavía está a nivel experimental. Pues no, esto es un poco al donde yo quería llegar, ¿no? Después de todo este desarrollo, después de muchos años todavía de haber estado mejorando la transferencia génica y todavía todos los que nos quedan, ahora la terapia génica sí es una realidad, sí está curando pacientes. De hecho, los resultados en hemofilia tanto A como B son espectaculares, pacientes sin recibir factor 8 o factor 9 recombinante durante ya más de 2-3 años. Ceguera hereditaria, que como vais a ver es el primer producto de terapia génica comercializado en Estados Unidos. La atrofia muscular espinal, que para mí es uno de los
mayores hitos, o la distrofia muscular de Duchenne. Todos ellos con el mismo virus adeno asociado, pero que en cada caso es un órgano diferente. Y yendo un poco más al detalle, este sería el caso de una enfermedad que es una ceguera hereditaria debido a la falta de esta proteína RP65 en las células de la retina, en los fotorreceptores. Pues bien, este virus se ha inyectado en la retina de los pacientes de manera que son capaces de recuperar la sensibilidad a la luz. Y este sería el resultado de este paciente en concreto. Esto es antes del tratamiento. Este es el ojo tratado. Veis cómo recupera la sensibilidad a la luz muy pronto tras el tratamiento. Y este sería su ojo control, su ojo no tratado, que al cabo de un año fue tratado. Y de nuevo veis que tras el tratamiento ese ojo recupera la sensibilidad a la luz. Bien, esto ya se puede recetar. Si alguien se encuentra un paciente que tiene una ceguera hereditaria debido a la deficiencia de esta proteína, ya se podría administrar. Luego hablaremos de otros temas. Y quizás por el impacto que causa sobre todo en las familias y en el paciente, este es uno de los resultados más recientes que a mí realmente me han impactado, y es el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que es un problema en una deficiencia de la proteína SMN1 que hace que las motoneuronas no puedan sobrevivir. De manera que estos pacientes normalmente no sobreviven a los 2 años de edad. Ahí va. Pues bien, estos son los resultados de ese ensayo clínico. Este sería los pacientes no tratados, los controles históricos. Solamente el 8% de los niños pasan los 20 meses de edad sin experimentar ningún fallo respiratorio, mientras que todos los niños que han entrado en este estudio han sido capaces de superar esa barrera. Pero además, si leemos este artículo, veréis que 11 de los pacientes tratados eran capaces de sentarse sin ayuda durante 5 segundos, 10 de ellos durante 10 segundos, 9 de ellos durante 30 segundos, 11 consiguen mantener la cabeza erguida, 9 pueden girar sobre sí mismos, 2 gatear, ponerse de pie, mantenerse y andar. Y 11 de los 12 podían hablar. Ninguno de los niños del histórico consiguieron llegar a lograr estos hitos. Y de hecho esta es una de las niñas tratadas con 3 años de edad que, como veis, parece que está perfectamente normal. Y ahora me paso muy brevemente, ya porque no hay todavía datos clínicos en el uso de estas herramientas de edición génica, pero yo creo que si bien la terapia génica todavía le queda mucho recorrido, ya está, ya sabemos que funciona, ya sabemos que hay una serie de enfermedades que vamos a poder tratar mediante terapia génica de adición. Este es el futuro. El futuro es llegar al genoma e identificar la secuencia que no está correcta y corregirla, ¿vale? Y para eso tenemos las nucleasas thin finger, que ya se descubrieron hace 20 años, y las CRISPR-Cas, que igual a muchos de vosotros os suena, y una de las razones por las que en España debemos estar muy orgullosos es porque las CRISPR-Cas, el primero que identificó estas moléculas es un español, Francis Mújica, que espero que esté entre los siguientes Nobeles el año que viene, esperemos que esté ahí. Y lo que hacen es, como os decía, son proteínas que, unidas a una secuencia que es capaz de detectar una secuencia concreta del genoma, los RNAs guías, llevan estas nucleasas a la zona donde existe la mutación, y si en ese mismo momento le hemos introducido un DNA que puede recombinar y que lleva la secuencia correcta, podemos corregir la enfermedad. Y si bien las CRISPR-Cas no han llegado a clínica, las thin finger acaban de llegar. El primer ensayo clínico se ha realizado, empezó el año pasado, para el tratamiento de la mucopolisacaridosis tipo 2, donde estos pacientes acumulan
grandes cantidades de glucosaminoglucanos, dermatansulfato y heparansulfato, lo cual provoca un daño tisular muy severo y también en distintos órganos. Y por eso muere muy tempranamente. Pues bien, lo que han hecho esta compañía, porque se trata de una compañía de terapia génica, es utilizando las thin finger, administrar las 2 thin finger, las capaces de cortar en el DNA, junto con el DNA molde. De nuevo, este material genético lo introducen utilizando virus adenoasociados y lo administran al paciente. Y estos son los últimos resultados publicados en septiembre del seguimiento de estos pacientes. Es un estudio fundamentalmente de seguridad, es un fase 1-2 y se hace por escala de dosis para prevenir la aparición de posibles efectos secundarios y no administrar dosis demasiado altas. Como veis aquí, en la cohorte que ha recibido la dosis baja, realmente no vemos cambios ni en dermatansulfato ni en heparansulfato, pero parece que ya en la cohorte 2, que recibe una dosis algo más alta, sí que estamos por niveles por debajo. Nos queda todavía hacer un seguimiento más largo del efecto de este tratamiento, porque estos pacientes han seguido recibiendo enzimas, o sea, el enzima que les falta mediante infusión, pero lo que es importante es que el perfil de seguridad ha sido muy alto. ¿Cuáles son los problemas de la terapia génica? Pues los problemas son, el primero, llegar a un número suficiente de células y corregirlas. Por lo tanto, eficacia. Un problema con el que nos estamos encontrando y que es realmente muy grave porque ha supuesto realmente un cuello de botella es la producción del virus. El virus en grado clínico, si bien en el laboratorio se puede producir fácilmente, producirlo en grado clínico y altas cantidades es muy difícil. No hay muchos sitios en el mundo que puedan hacerlo. Se trata de virus, por tanto, respuesta inmune puede ser un factor limitante porque muchos podemos tener anticuerpos. Y luego los posibles efectos adversos asociados a que el virus se integre, que el genoma del virus se integre en sitios no deseados. Pero si bien esto a priori podría ser un problema muy grave, realmente los datos nos están diciendo que no parece que eso sea algo que vaya a ser muy limitante en el futuro, porque hemos conseguido realmente limitar los riesgos tanto de off-target como de integración. Sí creo que va a ser muy importante, no solo en terapia génica, sino en otras medicinas disruptivas, es el coste. Son todavía tratamientos que son muy costosos y que vamos a tener que trabajar también en abaratar para que sea algo que se pueda aplicar a la población general. Pues estas serían mis conclusiones, ¿no? La terapia génica representa la curación para enfermedades de origen genético. Yo creo que ir a la razón, a la etiología de la enfermedad es la única modo de curar una enfermedad. Es una realidad que, como toda realidad médica, tiene que llegar al mercado para que se convierta en algo que es real y, por supuesto, todavía existen una serie de limitaciones para que su uso sea más generalizado. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas que yo con el alumno veo muy bien, tantas manos, no sé cuál elegir de todas las que estoy viendo. Si no toca que yo me tengo que tener preparada siempre alguna y yo voy a tener que soltar la primera que he pensado. Mira, primero agradeceros, la verdad, que son temas que para los que estamos más en la medicina nos resulta como habitual, pero yo agradeceros el esfuerzo que habéis hecho por intentar ser docentes y que entendiéramos todos. Mira, Gloria, yo quería preguntarte un poco si no hay un poco de disrupción malentendida en lo que te voy a decir y si es correcto o no. Fíjate que me llama la atención
que al final la terapia génica la hemos focalizado en enfermedades raras y en procesos donde prácticamente la investigación ha ido a solucionar el problema de base. Y yo veo que el conjunto de enfermedades que tenemos el ser humano no se piensa en terapia génica. Es decir, yo creo que la terapia génica tiene un futuro muchísimo mayor, porque la hemos orientado solamente a ese tipo de procesos para los que no ha habido inversión en fármacos, no ha habido inversión a veces en otro tipo de remedios, ¿no? Y yo quería un poco, ¿cómo ves tú la terapia génica fuera de las enfermedades raras? Que es la pregunta que yo te quería hacer. Pues el problema quizás principal es que se trata de una medicina innovadora y siempre hay que medir riesgo-beneficio. Entonces, es cierto que va a haber enfermedades donde igual la terapia génica tendría un papel muy importante, pues diabetes. Pero claro, si yo te digo, te tomas esta pastillita o te meto un virus, pues al final todavía nos da mucho miedo, ¿no?, pensar en que nos van a meter un virus para curarnos, pero un virus siempre lo vamos a asociar con enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que cuando realmente demostremos que la terapia génica es segura, ese día cambiará mucho la forma también de tratar otro tipo de enfermedades. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis hacer algún comentario vosotros? ¿Algo? Si no, como vamos mal de tiempo, casi voy a dar por finalizada la mesa. Agradeceros la participación. Ahora que vais a tomaros el café, aprovechar para entrar en Twitter y habéis estado viendo los hashtags que tenemos, Foro Sanitas 18 y Medicina Disruptiva, con los hashtags delante, por si queréis comentar alguna cosa. Y estamos de vuelta como en 25 minutos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Sí, por favor.